Acuña no solamente es el líder de APP, quien reapareció en un evento en la Universidad César Vallejo. Pese a estar en horario laboral, justificó su participación diciendo: ¿yo qué podría hacer en Trujillo ahorita si hay un asalto? ¿Qué podría hacer si hay una bomba? Escuchemos las declaraciones de César Acuña. La seguridad en la región no depende del gobernador, depende estrictamente de la Policía Nacional. Lo que hacemos nosotros como gobernador y como gobiernos locales es darle la logística. Lo que pasa es que para afuera, por desconocimiento, creen que el gobernador debe trabajar en la seguridad. El gobernador solamente tiene que apoyar, como lo estoy haciendo yo. Acabo de firmar un convenio donde de mi presupuesto, que debería ser para otros sectores, estoy aceptando 50 millones para implementar la policía. Entonces yo estoy cumpliendo con mi función porque estoy convencido que la única forma de que esto se revierta es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales apoyen a la Policía Nacional. Entonces hay un desconocimiento total donde creen que el encargado de dar, si hay un muerto, el gobernador. Si hay un asalto, el gobernador. Si hay una extorsión, el gobernador. Posiblemente lo hace porque no hay información. Bien, hay algo de cierto en lo que dice César Acuña. Él no tiene que estar en la calle armado, resguardando a los ciudadanos de la libertad, pero la libertad y puntualmente Trujillo son ahorita un punto muy álgido porque ya es de público conocimiento que es una ciudad donde el crimen organizado está desbordándose. Por eso las figuras políticas, representantes de cada región, representantes de los gobiernos nacionales, regionales, locales o municipales, tienen que tener una presencia para que al menos la población sepa, pueda sentir empíricamente que la máxima autoridad de dicho espacio geográfico está haciendo el mayor trabajo posible. Si el señor César Acuña se dedica a pasear, a visitar, a viajar, o se dedica a venir a Lima a conversar con la presidenta o a conversar con la bancada, no deja la mejor imagen para su propia región. Pero bueno, él es el político. Él es en todo caso quien deberá llevar el pasivo de sus acciones o la falta de las mismas para las próximas elecciones. Por otra parte, vámonos ahora a plano internacional. Donald Trump es tendencia nuevamente, pero esta vez junto con Putin por el tema de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. El presidente Vladimir Putin aplaudió el miércoles 19 de febrero el resultado de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita, volviendo sobre la llamada telefónica que mantuvo con el presidente Donald Trump. Afirmó que Ucrania no quedaría excluida de las negociaciones para poner fin a la guerra. Recordemos, esta es una guerra que ya comenzó en la época de Joe Biden y justamente el día de ayer Donald Trump publicó en la propia red social que tiene él, que se llama Truth, un documento, ¿no? Un documento donde ventilaba o exponía la situación actual entre Estados Unidos y Ucrania. Básicamente lo que cuenta es lo siguiente, que Estados Unidos ha gastado 350.000 millones de dólares en la guerra de Ucrania, mientras que Europa ha gastado mucho menos, a pesar de que Europa es justamente el continente donde ocurre este evento bélico. El dinero europeo está garantizado, pero el Estados Unidos no se recuperará. ¿Por qué? Porque Joe Biden, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, se encargó de que fuera así. O al menos no tuvo la sapiencia suficiente, el conocimiento, no pudo avisorar esta eventualidad y simplemente le regaló la plata. Ojo, que esta plata no le pertenece a Joe Biden, no le pertenece tampoco al gobierno estadounidense, le pertenece a los contribuyentes de Estados Unidos. 350.000 millones de dólares se fueron para una guerra de la que ellos ni siquiera eran parte. Zelensky convenció a Biden de meterse en un conflicto que no se podía ganar y que nunca tuvo que empezar, es lo que dice Donald Trump en el comunicado. Zelensky además se niega a que haya elecciones, el señor sigue en el poder, su popularidad está por los suelos y admite que la mitad del dinero enviado a Ucrania por parte de Estados Unidos está desaparecido. Ya sabemos nosotros que en el argot político desaparecido, entre comillas, significa que se sabe perfectamente dónde está, solamente que no se quiere decir.
Biden no exigió igualdad de esfuerzo. Europa tiene mucho más en juego en esta guerra, pero Estados Unidos es el que paga la cuenta y es el que tiene que hacerse cargo de la mayoría de los envíos de material bélico. Biden nunca intentó negociar la paz. Europa fracasó en tener estabilidad y Zelensky sigue en el poder sin elecciones. Millones de personas han muerto innecesariamente. Ucrania está destruida y algunos siguen lucrando con esta tragedia. Por eso, como ustedes recordarán seguramente, en el periodo en el que Donald Trump ya había sido elegido presidente, pero todavía no había asumido, o sea, donde tienen en Estados Unidos presidente y presidente electo de manera simultánea, donde suele ser un tiempo donde el presidente que ya está de salida se dedica a tomarse fotito con niños, a pasear, a ir a la playa, a saludar a los veteranos, un momento ya de relajación, ¿no? Como que ya el final de la etapa presidencial. Y lo que hizo Joe Biden fue verdaderamente preocupante, porque firmó un decreto supremo para poder enviar una serie de misiles de largo alcance a Ucrania, como diciendo, momentito, a pesar de que Donald Trump ya aseguró que va a poner fin a esta guerra, yo quiero meter mi cuchara como para que los rusos se sientan intimidados y para que Donald Trump no tenga más que continuar con esta guerra que se ha comenzado en mi mandato presidencial. Una terrible barbaridad es lo que hizo Joe Biden. Bueno, Joe Biden entre comillas, ¿no? Porque el señor, como ya hemos visto, no solamente desde el nefasto debate presidencial, sino desde mucho antes, el señor lamentablemente por la edad ya avanzada perdió muchas de las habilidades cognitivas y la pregunta que se hacía a muchas personas, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo era ¿quién manda a quién? Como la serie de los 90, ¿quién es verdaderamente el presidente de los Estados Unidos? Por otra parte, justamente tenemos un fragmento en el que Putin habla de Trump. Imagino que está en castellano, porque acá nosotros no dominamos el ruso. Lo primero de lo que quiero hablar es de que con Trump hemos acordado reanudar el funcionamiento normal de las misiones diplomáticas. Las constantes expulsiones de diplomáticos de Washington y Moscú no llevan a nada bueno. En mi opinión, hemos dado un primer paso para reanudar nuestros trabajos sobre diversos temas de interés mutuo. El objetivo y el tema de nuestras negociaciones era el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Muy bien, escuchábamos entonces declaraciones de Vladimir Putin. Felicito a nuestro reportero Juan Diego Berna, no sabía que tenía la capacidad para traducir del ruso. Excelente, Juan Diego, ya un hombre multitalentoso. Por otra parte, orden ejecutiva de Donald Trump suspende los beneficios federales para inmigrantes indocumentados. Aquí hay que hacer una apreciación en realidad, ¿no? En realidad un inmigrante indocumentado es un eufemismo y esto acá es justamente parte del problema porque vemos en muchos medios de comunicación, la mayoría lamentablemente son de corte progresista, que tratan de justificar la comisión de un delito sobre pretexto de necesidad. Que una persona necesite o quiera tener una mejor calidad de vida no le da el derecho de entrar a un país sin permiso. Por eso la orden ejecutiva tan cuestionada de Donald Trump es en realidad bastante lógica. Es toda aquella persona que entró ilegalmente a mi país deberá ser deportada porque el ingreso ilegal a un país es un delito. Es un delito, no es un delito violento, pero la corrupción tampoco es un delito violento. Entonces que por eso debemos bajar la mirada o tratar a las personas que cometen delito con un guante blanco, como se dice, de una manera distinta. No, el delito es delito y se acabó. No hay razón para justificar la comisión de un delito. Hay que recordar cuál es la imagen que representa la justicia, que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano y con una espada en la otra. Y cada una de esas figuras tiene una representación. La balanza significa la imparcialidad. Los ojos vendados significa que no va a tomar en consideración la emoción, no va a tomar en consideración quién es el que comete el delito para tener la determinación, que significa la espada, con la que va a ejecutar la justicia. Así que en buena hora que Donald Trump esté deportando a todas aquellas personas que entraron ilegalmente a su país, porque muestra un ejemplo de lo que los demás países también deben hacer. Acá en el Perú no somos ajenos, que en la época de los gobiernos progresistas, esa seguidilla de PPK,
Vizcarra y Sagasti, justamente pronto hablaremos de Sagasti con nuestro primer invitado, se dejó entrar a perro, gato y pericote, cualquier persona, cualquier extranjero que simplemente quería entrar porque quería tener una vida mejor. Y cuando permites que se entre a tu país sin respeto de la propia soberanía nacional, puede entrar cualquier persona. Por eso existen las fronteras, para verificar, para hacer un filtro, de que solamente entren personas honestas, personas probas, personas que tienen deseo de aportar al país. Pero aquellas personas que ven una oportunidad para delinquir, como muchos extranjeros lamentablemente lo han hecho al ingresar al Perú, no deben entrar. Y por eso es el propósito de las fronteras. Además, estas personas que hablan acerca de tener un mundo sin fronteras, como seguramente habrán escuchado a muchos caviares hablar en alguna oportunidad, desconocen que según un estudio de una investigación del estudio de inmigración a nivel internacional, cerca de 700 millones de personas estarían dispuestas a mudarse a Estados Unidos mañana si es que no hubiera fronteras. 700 millones, es decir, la población de Estados Unidos pasaría de ser de 320 a 1020. ¿Ustedes qué cosa consideran que podría pasar en un país si se triplicara la población de un país? Colapsaría, por supuesto, pues colapsaría. Además hay que tener en cuenta que las personas que ingresan a Estados Unidos ahora no lo hacen bajo la misma razón por la cual ingresaron a Estados Unidos hace 100 o 150 años, cuando Estados Unidos era la tierra de la libertad, e ingresaban a Estados Unidos para que no tuvieran ellos un Estado opresor que les impidiera crecer. El día de hoy no van para tener la libertad de crecer, sino van por la necesidad o por querer recibir los subsidios que pagan los contribuyentes estadounidenses para mantener a extranjeros, para que les den casa, para que les den transporte, para que les den salud, para que les den educación. Eso no es el espíritu de Estados Unidos, que tanto les ha funcionado a ellos y que tanto han exportado esta idea del hombre hecho por sí mismo para salir adelante. Ahora sí, pasemos con el primer invitado de esta mañana. Está con nosotros Alfonso Baella, comunicador y conductor y además fundador y CEO de Canal B, el canal del Bicentenario. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? Un gusto y un saludo a toda la gente que te escucha desde Betel. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que primera vez que te teníamos acá en Tendencias. Tuvimos esta semana a tu hijo, Alfonso Baella, que también es un trabajo excelente, también comunicador y también una promesa del periodismo peruano. Gracias. Alfonso Baella Mato. Alfonso y Baella yo soy Alfonso Baella Herrera. Así es. Y por si acá mi padre, Por Alfonso supuesto. Baella Tuesta. Así es. 3 generaciones de grandes hombres. Sí, pues bueno, estamos tratando de impulsar las cosas, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, el día de ayer ha sido un día interesante porque hemos visto que en el Congreso se ha aprobado la inhabilitación a Francisco Sagasti. Todavía falta que el Congreso la vote a favor o en contra, pero se aprobó, digamos, la denuncia para la inhabilitación de Francisco Sagasti. Y esto ha dado mucho que hablar porque hemos visto cómo es que en las redes sociales han salido muchas personas a criticar, otras a celebrar. ¿Cuál ha sido tu reacción, tu opinión acerca de esta inhabilitación? O esta pre-inhabilitación todavía, ¿no? Mira, para mí Sagasti no tiene mayor relevancia, sinceramente. No le veo fuste de político, tampoco le veo un fuste de ideólogo, tampoco me parece que tiene una posición clara con prácticamente nada. Me parece que es alguien que ocasionalmente estuvo parado en algún lugar en el que le permitió llegar a la presidencia de la República en una circunstancia de lo más extraña en la política peruana, porque él es presidente por la exclusión que se hacen los congresistas que habían votado correctamente y según la Constitución, y en una, digamos, maquinaria gigantesca, seguramente pagada por USAID, terminó haciéndoles creer que eran culpables de haber votado por Merino. Exacto. Y entonces se autoexcluyeron de la votación y terminó Sagasti siendo presidente del Perú. Exacto. ¿No? Por encargatura, ¿no? En Exacto. realidad. Y entonces yo no encuentro en Sagasti ningún, con el perdón, me refiero a la parte pública, ¿no? A la parte política, ¿no? Solamente es una persona que tiene una vida muy correcta y no lo conozco, sinceramente, pero yo me refiero a la ejecutoria pública, ¿no? Exacto. Yo no veo ninguna brillantez y sí más bien una serie de grises en su carrera o en el tiempo en el que estuvo como presidente en ejercicio o en cargatura. Entonces, ahí podemos, digamos, centrar un poco la visión que tengo yo, ¿no? Sobre Sagasti. Lo de ayer me parece que era una cuenta que había que saldar con él de alguna forma, es decir, entiendo que hubo la transgresión a una serie de reglamentos y normas y procedimientos que tiene la propia policía
y que ésta se ha visto sin duda vulnerada. Y esto es algo que tiene una importancia fundamental porque de manera permanente ciertos grupos buscan atacar a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada, y esta defenestración de 18 generales me parece que tuvo esa intención, ¿no? De mandar un mensaje, de tenerlos contra la pared o advertirles que venían cosas peores si no se sometían. Sí, una imagen que también causó bastante polémica, bueno, no polémica, pero al menos dice mucho, ¿no? Que es Francisco Sagasti acudió a la comisión permanente acompañado de sus abogados. Uno es José Ugaz y el otro es el abogado Carlos Rivera del IDL. Sí. Esto acá, bueno, en la frase una imagen dice más que de 1000 palabras. ¿Cuál es la palabra que te dice esta imagen? Mira, yo te diría que es el mal que hemos venido padeciendo los peruanos desde hace un buen tiempo, ¿no? Hay ONGs enquistadas en los sistemas jurídicos, en el sistema de la Fiscalía, en el sistema del Poder Judicial, y esas ONGs han causado los estragos que vemos ahora. ¿Por qué hay tanto problema en la politización de la justicia, ¿no? ¿Por qué se pretende utilizar a la Fiscalía como una herramienta para poder perseguir a personas que piensan distinto políticamente? Sí. Entonces, lo que hemos visto ayer es un poco más de lo mismo. Es como decir, bueno, ahí está. Si lo dudabas, ahí está, ¿no? Me ha hecho acordar un episodio que cuenta Marieta Barreto, la hija... Marieta, la hija del general Rivera Lazo. Rivera Lazo, Marieta sí. Rivera, cuando ella señala que hubo un abogado que le propuso Exacto. a su padre que mintiera acusando a Fujimori para poder salvarse él, y que si no lo hacía iba a ser acusado permanentemente y nunca saldría de la cárcel. Y este abogado era del IDL, pues, ¿no? Era de IDL y cumplieron con la amenaza. O sea, lo han mantenido 23 años en la cárcel de manera injusta e ilegal. Totalmente. Entonces, ¿y quiénes son los abogados y de qué ONG acompañan a Sagasti? No solamente ese es el caso, ¿no? Mira, el señor Fernando Sillonis, sí. que ha sido exgobernador de Ica, a propósito justamente de los desmanes que se generan en la zona de la carretera a Ica, claro, como consecuencia del debate que se arma por la ley de promoción agraria, que Sagasti destruye, sí. y que el ministro, que ahora también ha sido, digamos, acusado ayer, soporta o mal corrige con la fuerza policial, el ICE. Sillonis hace algo muy importante: fotografía y en video identifica los DNIs de las personas que eran los violentistas terroristas que habían estado destruyendo ambulancias, claro, buses de transporte público y demás. Y aparte impidiendo el tránsito no solamente personal, sino comercio, de salud, etcétera, ¿no? Y arma unas carpetas por cada persona: video, foto, nombre, dirección, DNI, y lo pone en files y lo envía a la Fiscalía para decir, estos son los que siempre hacen esto acá. Casas, todo, para que puedas investigar. Inicia la Fiscalía un proceso. ¿Quién defiende a todos ellos? Los mismos que están con Sagasti. Claro, ¿me entiendes? Pues. ¿No? Los mismos que le decían al general Rivera Lazo, sí, pues. Usted, si no acusa a Fujimori, lo mantenemos ahí. O sea, son los abogados del mal, son los abogados de la parte equivocada de la historia. Que eso lo juzgue la gente, ¿no? Porque es importante que la gente reflexione. Si algo uno puede hacer desde acá, estimado Pancho, y qué bueno que estés tú en Betel, y qué bueno que Betel tenga una llegada tan importante a veces partes del Perú, es que la gente pueda reflexionar en torno a estas cosas. Que no lo vea como una noticia, que lo vea como una oportunidad para comprender qué significa esas personas con ese personaje. ¿Qué hizo ese personaje? ¿A quién sirvió? ¿Qué lo motivó? ¿Qué fue lo que al final, mejor dicho, a qué idea sirvió? ¿Y de qué se sirvieron los que estuvieron a él? Porque también es claro que Sagasti fue desde mi punto de vista, una persona que fue operador
de alguna manera, de un grupo mayor, ¿no? A él lo ponen en la presidencia. De acuerdo. A él por alguna razón, ¿no? Entonces, ¿a quién sirvió? ¿No? ¿Con quién gobernó? ¿No es cierto? ¿Quiénes estuvieron en su gabinete? ¿Qué cosa hizo durante los meses que fue presidente de la República? ¿No? Y entonces vamos a poder comprender realmente la forma en que estos grupos se mueven, ¿no? Y por eso Sí. es que es importante que la noticia tenga un comentario y tenga una reflexión. Y la gente tiene que aprender Sí. a entender lo que está detrás de simplemente un hecho, ¿no? No es que ayer a Sagasti lo han acusado, no es que no lo han dejado a él como presidente pasar al retiro a una cantidad de generales. No, hay muchas cosas más que están detrás de esa decisión y detrás de ese movimiento. Claro, esta es la punta del iceberg, como muchas Así cosas es. que suceden, y como tú bien prudentemente dices, es la oportunidad para aquellos peruanos que nos están escuchando que reflexionen y que analicen quién era verdaderamente Sagasti, qué pasó en su gobierno, ¿no? Porque recordemos que tanto Sagasti como Vizcarra tienen no la virtud, sino tienen la suerte que en el momento en que ellos fueron presidentes estábamos en una pandemia que nos tenía locos, asustados, con miedo, preocupados. Entonces, lo que estuviera pasando en el gobierno, en realidad era lo segundo, no era tan importante como la vida propia, la vida de nuestros papás, la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros amigos, la vida del vecino, o incluso los trabajos. Mucha gente se quedó sin trabajo. Yo mismo me quedé sin trabajo en ese momento, así que lo que estuviera pasando en el gobierno no era lo más importante en ese momento. Ellos tienen la suerte para sí mismos, no para el Perú, de poder haber sido presidentes en ese proceso en el que han podido hacer lo que han quisieron. Y la gente no se ha preocupado porque las portadas todos los días en los diarios eran cantidad de muertes, viene la vacuna, no viene la vacuna, las pruebas, y estas pruebas sí, estas pruebas no, qué está pasando en China, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, qué pasa en la India y así. Nos tuvieron turulecos con la pandemia y no nos preocupamos por lo que pasaba en nuestro país. Sí, yo creo que hay que comprender el proceso político en el país, tenemos que mirar con atención lo que está ocurriendo. Porque al final todo esto que está sucediendo, Pancho, va a tener un correlato o un efecto en la campaña y en la elección del 26, que está a tiro de piedra, ¿no? Exacto. Si no me equivoco, en abril del próximo año Sí. vamos a ir a votar, creo que somos 26 millones de peruanos. Es muy importante que la gente comprenda lo que ha ocurrido con personajes como los que estamos conversando ahora, para saber de qué lado estos van a estar y de qué lado debe estar la mayoría ciudadana que quiere un país muy simple. Porque aquí, Pancho, la cosa es muy sencilla desde mi punto de vista. Tú hablas con los taxistas, hablas con los microbuseros, hablas con vendedores ambulantes, te vas a la provincia y en todas partes respiras lo mismo. ¿Y qué es lo que uno respira? Ganas de trabajar, Sí. ganas de que la familia sea protegida, Exacto. no sé si por el Estado, pero que uno, como padre de familia, proteja a su familia o esté con su familia o se nuclee en torno a la familia y que uno pueda manifestar su religiosidad en libertad. Claro. Que no te pueda decir yo, como tú eres así o asá, entonces eres un retrógrado, que estás rezando Exacto. todo el día. ¿Qué es esto, no? Cuando lo que tenemos que hacer es justamente rendir culto a la libertad, que tú puedas ser de una o de otra, pero en libertad, y sin que eso te ponga una etiqueta de ser y mucho menos un fascista, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Como te lo quieren decir. Como O me sea, lo dicen siempre, no simplemente por no ser un esclavo de la corrección política. claro, ¿no? Que es ahora una incorrección moral, porque lo que vemos, y gracias, tú has hablado de Trump hace un momento, Sí. Trump viene despejando en buena hora una nube de barbaridades que ha ocurrido en el mundo. Y estamos, USAID es solamente un iceberg, nuevamente, la punta de ese iceberg. ¿Cuánta más dinero de la cooperación internacional ha llegado al país y ha convertido la realidad en una cuestión totalmente alternativa o simplemente ha construido nubes de ideas, nubes de Sí. pensamientos que nos han intoxicado a la mayoría de peruanos? La Exacto. gente no ha sabido exactamente qué estaba pasando. Exacto. Lo bueno era malo, lo malo era bueno y no entendía qué pasaba y muchos decíamos, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Y los medios llamados tradicionales, ¿dónde estaban? Claro. Algunos de ellos cobrando
justamente Los mermeleros. supuestas campañas, ¿no es cierto?, de derechos humanos, campañas y talleres, y esto y lo otro, y en el fondo lo que hemos estado apreciando es una gran campaña de desinformación que Sí. creo que el público ha descubierto, ¿no? Sí, tú bien has dicho algo importante de las ONGs. Hay una ley que debe aprobarse, que es la ley de transparencia de las ONGs, porque las ONGs presuntamente tienen un propósito, un trabajo social más no político. El día de ayer yo veía cómo algunas ONGs defendían a Mirta Vázquez porque estaba siendo acusada por la fiscalía. ¿Qué hace una ONG metiéndose en asuntos políticos? Y luego, otra ONG que se llama Capitalismo Consciente. Para mí, capitalismo consciente es un oxímoron en sí mismo, porque el capitalismo debe ser salvaje, debe ser libre, no debe ser consciente. Eso es de las ONGs, no es del capitalismo. Capitalismo consciente se metía acerca de cómo se está trabajando la inseguridad ciudadana en el país. ¿Qué tienen que ver las ONGs acá? Ahí te das cuenta de que estas ONGs están disfrazadas de propósitos sociales o culturales, pero en la práctica ejercen un rol de agente político. Sí. Y cada 5 años, cada lustro que tenemos las elecciones, eligen a un candidato y al candidato que va a ser más favorable para poder continuar con esta mamadera estatal. Esa ley a la que tú te refieres, la ley de transparencia en el manejo de los fondos de las ONGs, es una de las más importantes y una de las que ha causado un mayor movimiento telúrico en la política en los últimos tiempos. Claro. Tú recordarás que hemos visto inclusive a embajadores, a miembros de delegaciones internacionales, en mancha, en fotografías, protestando contra un derecho que tiene el Congreso para poder proponer lo que sea. Y ni siquiera estaba, o sea, estaba como una propuesta, como una iniciativa legislativa, pero ya estaban en todos los medios, ya había dicho lo propio varios organismos internacionales, varias delegaciones internacionales, ya se habían movido en todas las ONGs de afuera para decir que eso es imposible, cuando en sus propios países no existe ese tipo de liberalidades. Exacto. Entonces, ¿qué se pide acá con la ley de la ONG, no? Bueno, simplemente saber de dónde viene y en qué estás empleando los fondos y si están siendo unos que corresponden a los compromisos que has adquirido. Nadie te dice que no gastes. Claro. Nadie te dice en qué gastar. Nadie te dice si has hecho mucho o poco o nada. Nadie te dice que dejes de hablar. Nadie Claro. te dice que dejes de expresarte. Solo muestra nomás. Pero perdóname, ¿no nos pasa a ti y a mí y a todos los que escuchan este programa lo mismo con la SUNAT? Exacto. ¿No acaso a nosotros nos dice la SUNAT cómo has ganado cada sol? Exacto. Y si un sol no está claro, no te dicen, ajá, lavado de activos, ven para acá. Y yo qué tengo que ver, tengo que demostrar cada centavo que gano y Exactamente. se come la tercera parte de mi plata encima. Exactamente. Y entonces, ¿acaso yo me quejo? ¿Acaso traigo a los embajadores para que me protejan? ¿Qué digo? Me someto. ¿Por qué? Porque considero que eso es algo que hace que el Estado funcione, aunque tienes muchos problemas. En cambio, las ONG son un Estado dentro del Estado. Es un mundo al cual tú no puedes acceder. No solamente porque hay muy pocas inscritas, Sí. sino porque hay muchas que no están inscritas inclusive. Entonces, una de las cosas que yo sí creo que hizo bien Javier González Olechea fue con valentía promover esa ley. Sí. O sea, y juntó a congresistas y logró construir un relato importante, jurídico, y sumamente coherente sobre un tema que es informativo. Tenemos el derecho a saber. Tenemos el derecho a saber, efectivamente. Alfonso Bahía, comunicador y conductor fundador y CEO de Canal B, el canal del Bicentenario, estuvo con nosotros. Alfonso, un placer siempre conversar contigo. Hasta la próxima, nos veremos acá en Tendencias. Y vamos a hacer una pequeña